Muchos han dicho lo siguiente: te voy a amar para siempre. Y por supuesto no es para siempre, porque si se dejan de amar, pues hasta ahí les llega el amor. O si uno de los dos muere, pues ni se diga. Pues otros dicen, pues este árbol va a estar aquí para siempre. Es más, lo voy a acercar para que esté más seguro. Pero puede que dure años y a la final se muera o lo arranque con ventarrón. Este término para siempre es utilizado en las Sagradas Escrituras y muchos lo utilizan haciendo referencia al infierno. Y quiero compartir en esta oportunidad el tema del infierno, la cual muchos temen este término u otros se la saltan y no quieren escuchar, pero no hay nada de qué temer, así que te invito a escuchar con atención. Algunas versiones de la Biblia con frecuencia usan la palabra infierno para traducir la palabra hebrea Seol y la palabra griega Hades. Estos términos generalmente se refieren a la tumba donde los muertos, tanto justos como malos, esperan, en un estado de inconsciencia, la resurrección. Porque el concepto actual de infierno difiere en gran manera de lo que estos términos hebreos y griegos implican. Una cantidad de versiones modernas evitan la palabra infierno, simplemente transliterando la palabra hebrea como Seol y pues la palabra griega como Hades. Y en contraste, la palabra griega Gehenna, que algunas versiones del Nuevo Testamento también traducen con la palabra infierno, no siempre tiene el mismo significado, y al no ser esta distinción con frecuencia crean una gran confusión. Gehenna se deriva del hebreo de Hinnom, Valle de Hinnom, una quebrada en el lado sur de Jerusalén. Aquí Israel había perpetrado el rito pagano de quemar niños a Moloc, un dios pagano. Jeremías predijo que por causa de este pecado el Señor haría de este lugar el Valle de la Matanza, donde los cuerpos de los israelitas serían enterrados hasta que no hubiera lugar para ellos. Los cuerpos restantes serían comida de las aves del cielo. La profecía de Jeremías sin duda condujo a Israel a considerar Hinnom como un lugar de juicio para los malos, un lugar de aborrecimiento, castigo y vergüenza. Más tarde la tradición rabínica lo designaba como un lugar para quemar animales muertos y basura. Y pues en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 22 y el capítulo 18, versículo 9, Jesús usó los fuegos de Hinnom como representación del fuego del infierno, de modo que los fuegos de Hinnom simbolizan el fuego consumidor del último juicio. Y él declaró en Lucas capítulo 12, versículo 5 que era una experiencia que iba más allá de la muerte, hablando del sueño, y que el infierno, en este caso la muerte eterna, destruía tanto el cuerpo como el alma. Entiéndase esto como la unión del cuerpo y el aliento de vida, o sea, el soplo que Dios da a cada ser humano. Así que la pregunta sería, ¿cuál es la naturaleza del fuego del infierno? ¿Arderán para siempre los malvados en el infierno? Bueno, pues según las escrituras de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte, no una vida eterna en el infierno. El pecador muere y nunca más volverá a vivir. Las escrituras enseñan que los malos serán destruidos, que perecerán, y no vivirán en un estado de conciencia para siempre, sino serán quemados. Serán destruidos, consumidos. Y pues hablando del castigo de los malos, el Nuevo Testamento usa los términos para siempre y eterno. Estos términos son traducciones a la palabra griega aionios y se aplican tanto a Dios como a los hombres. Y para evitar malentendidos debemos recordar que aionios es término relativo. Su significado es determinado por el objeto que lo modifica. De modo que cuando la escritura usa aionios para siempre, refiriéndose a Dios, lo cual quiere decir que Él posee existencia infinita, porque Dios es inmortal. Pero cuando usamos esta palabra para referirse a seres humanos, mortales o a cosas perecederas, significa que mientras la persona esté viva o exista. Ahora, en Judas, en el versículo 7, por ejemplo, dice que su amigo Gomorra sufrieron la venganza del fuego eterno. Y sin embargo, esas ciudades ya no están ardiendo el día de hoy. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, Pedro dijo que el fuego convirtió a esas ciudades en cenizas, condenándolas a la destrucción. Así que el fuego eterno en este caso ardió hasta que no había nada más para quemar. Y luego se apagó, y esto lo podemos leer en Jeremías capítulo 17, versículo 27. Y de igual forma, cuando Cristo asigna a los malos el fuego eterno, ese fuego que destruirá a los malos será fuego que nunca se apagará, pero se apagará solo cuando ya no quede nada más por quemarse. Y pues bien, cuando Cristo habló del castigo eterno en Mateo 25:46, no quiso decir castigo sin fin. Quiso decir que así como la vida eterna que los justos disfrutarán continuará a través de los siglos sin fin de la eternidad, el castigo que los malos sufrirán también será eterno, no de duración perpetua de sufrimiento consciente, sino el castigo que es completo y tendrá su final. El fin de los que así sufren es la segunda muerte.
esta muerte será eterna, de la cual no habrá ni podrá haber resurrección, simplemente porque ya no van a existir. Serán borrados y serán eliminados para siempre. Y cuando la Biblia habla de redención eterna en Hebreos capítulo 9, versículo 12, y de juicio eterno, se refiere a los resultados eternos de la redención y del juicio, no a un proceso sin fin de redención y juicio. Así que de la misma manera, cuando se habla del castigo eterno o perpetuo, está hablando de los resultados y no del proceso de ese castigo. La muerte que sufrirán los malos será final y eterna. Ahora, en cuanto al uso que hacen las escrituras de la expresión por los siglos de los siglos, ha contribuido también a la conclusión de que el proceso de castigo de Satanás y los malos durará toda la eternidad. Pero así como en para siempre, el objeto que lo modifica determina su significado. Y cuando está asociado con Dios, su significado es absoluto, porque Dios es inmortal. Pero cuando este término se aplica o está asociado a seres mortales, su significado es limitado. Y pues también está la descripción que hacen las escrituras de la forma de cómo Dios castigaría a Edom, presenta un buen ejemplo de este uso. Isaías dice que Dios convertiría ese lugar en brea ardiente y que no se apagará de noche ni de día, y que perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Será asolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Edom fue destruida, pero ya no está ardiendo. El para siempre duró hasta que la destrucción fue completada. Y a través de la escritura es claro que para siempre tiene sus límites. En Éxodo 21:6 dice que un esclavo podía servir a su maestro para siempre. También en 1 Samuel capítulo 1 versículo 22 dice que el niño Samuel debía habitar en el tabernáculo para siempre. Y en el Nuevo Testamento usa este término en una forma similar. Pablo, por ejemplo, aconsejó a Filemón a recibir a Onésimo para siempre. En todos los ejemplos que acabo de mencionar, el para siempre significa que mientras la persona esté viva. Y en el Salmo 92:7 dice que los malos serán destruidos para siempre. Y al profetizar Malaquías la gran conflagración final dijo: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Y cuando los malos, o sea Satanás, los ángeles malos y la gente impenitente, sean destruidos por fuego, tanto la raíz como las ramas, no habrá más uso de la muerte o el Hades. A estos también los destruirá Dios eternamente. No existirán más, de modo que la Biblia deja bien claro que el castigo, no el acto de castigar, es eterno. Es la segunda muerte, y de este castigo no hay más resurrección, sus efectos son eternos. Y pues yo quiero esa vida eterna, no la muerte eterna. Así que yo me imagino que tú deseas lo mismo, vivir eternamente con Dios. Pero para eso debemos obedecer su palabra. Bueno, primero aceptarlo como nuestro Salvador. Él es un Dios de amor y te está llamando y te busca cada día. Así que tú decides. Pero bueno, también queda esa duda sobre la parábola del rico y Lázaro. Pero eso lo explicaré en un futuro video. Así que Dios te bendiga grandemente y se despide con cariño su amigo y servidor, Darwin Monsalve.